chicos, mi nombre es Fabiana Rufino, voy a ser su profesora de química durante todo este año. Si bien ustedes ya tuvieron dos clases, la primera clase fue de diagnóstico, la segunda clase tenía sobre la teoría de números de oxidación y óxidos ácidos. Vamos a retomar este tema, para eso ustedes tienen que tener a mano su tabla periódica, puede ser como esta, o simplemente la tabla de los números de oxidación que estuvieron trabajando en la clase anterior. Ustedes en la actividad número 2 de esta clase van a tener que asignarle los números de oxidación a ciertos compuestos y a ciertos elementos o moléculas. Para eso, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Van a tener en cuenta las reglas de los números de oxidación. En la clase número 2 ustedes tienen 7 reglas que la tienen que leer detenidamente y copiar en sus carpetas. Y la van a utilizar para asignar los números de oxidación a la ejercitación de la actividad número 3. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo yo sé qué número de oxidación tiene cada elemento? Esa información la tengo que sustraer de la tabla periódica, las reglas me los van a ayudar. ¿Qué dice la primera regla de los números de oxidación? Dice que toda sustancia elemental tiene número de oxidación 0. ¿A qué denominamos sustancia elemental? Sustancia elemental denominamos a un elemento donde va a aparecer solamente el símbolo. ¿Estamos? Esto es una sustancia elemental, es un átomo de calcio. Cuando yo tengo una sustancia elemental, su número de oxidación siempre va a ser 0. ¿Estamos? Pero dice también en la primera regla que puedo tener varios átomos del mismo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una molécula de oxígeno, 2 átomos de oxígenos unidos entre sí. Esto es una sustancia elemental del oxígeno. ¿Estamos? Y el número de oxidación va a ser 0. ¿Estamos? También puedo tener así que el número de oxidación va a ser 0. Siempre y cuando yo tenga una sustancia elemental, su número de oxidación va a ser 0. ¿Cuándo es una sustancia elemental? Cuando tengo un átomo de un mismo elemento o varios átomos del mismo elemento unidos entre sí. Bueno, la segunda regla de los números de oxidación me dice que el número de oxidación del flúor siempre es menos 1. Cuando está unido a otros elementos, cuando forman compuestos, el flúor siempre va a tener número de oxidación menos 1. Eso es cuando siempre va a estar unido a otro elemento. ¿Estamos? Siempre el flúor va a estar unido a otro elemento y su número de oxidación va a ser menos 1. La siguiente regla del número de oxidación me dice que el oxígeno, cuando forma un compuesto, ¿qué quiere decir? Cuando está unido a otro elemento, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Estamos? Entonces, cuando el oxígeno esté unido a otro elemento, su número de oxidación siempre va a ser menos 2. También la siguiente regla de los números de oxidación me dice que el hidrógeno cuando está unido a un elemento no metálico, acuérdense bien, donde yo tenía los no metales. En la tabla periódica tengo gases nobles e inertes que no poseen números de oxidación. En esta partecita tengo los no metales y después tengo metales. El hidrógeno, aunque se encuentre en el grupo número 1, es un no metal. ¿Estamos? No se olviden nunca de eso. El hidrógeno, cuando está unido a un no metal, su número de oxidación es
más 1. ¿Estamos? Pero el hidrógeno, cuando está unido a un metal, su número de oxidación es menos 1. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Cuando está unido a un no metal, esto es no metal, el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1. Y cuando está unido a un metal, su número de oxidación va a ser de menos 1. Bueno, la siguiente regla de los números de oxidación me dice que todos los elementos, los metales alcalinos, que son los elementos que están en el grupo 1, todos poseen número de oxidación más 1. Los elementos del grupo 2, los metales alcalinos térreos, tienen número de oxidación más 2. Recuerden siempre eso. Los metales alcalinos más 1, los metales alcalinos térreos más 2. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el calcio, como está en el grupo número 2, el número de oxidación cuando esté unido a otro elemento va a ser más 2. ¿Estamos? La siguiente regla nos dice que los átomos del cloro, del bromo, del yodo, cuando están unidos al hidrógeno, siempre van a tener número de oxidación menos 1. Únicamente cuando están unidos al hidrógeno. Porque si después yo veo dónde encuentro los números de oxidación en la tabla, en esta tabla ustedes tienen el cloro, tiene menos 1 únicamente cuando está unido al hidrógeno. Y después cuando se une al oxígeno o a otro elemento, va a tener 4 números de oxidación, que van a ser más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Estamos? En la tabla periódica, si tienen una tabla periódica como esta, ustedes tienen esta información aquí donde dice estado de oxidación. Bien, en estado de oxidación tienen que ir al elemento del cloro aquí. O si no, mejor, detrás de la tabla ustedes tienen una columna donde dice valencia. Ahí buscan el elemento y ven qué número de valencia tienen. Si tienen esta tabla, también ustedes tienen que buscar en la información que el estado de oxidación en esta tabla tiene aquí, en este lugar. Pero también en el reverso tiene una columna que dice valencia y ahí va a aparecer el número de oxidación correspondiente a cada elemento. ¿Estamos? Entonces, cuando el cloro, el bromo, el yodo está unido al hidrógeno, su número de oxidación va a ser menos 1. ¿Y qué dijimos? Que el hidrógeno va a ser más 1. Siempre yo voy a tener el primer elemento con número de oxidación positivo y el segundo elemento con número de oxidación negativo. La siguiente regla de los números de oxidación, la sexta regla de los números de oxidación, dice que la suma de los números de oxidación me debe dar 0. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo que el hidrógeno tiene más 1 y el cloro tiene menos 1. Yo hago la suma, tengo más 1 y menos 1, es igual a 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo aquí voy a tener calcio e hidrógeno. Calcio está en el grupo 2, es un metal alcalino térreo, su número de oxidación va a ser más 2. ¿Y qué dijimos? Que el hidrógeno cuando estaba unido a un metal, su número de oxidación iba a ser menos 1. ¿Estamos? La suma de los números de oxidación siempre me debe dar 0.
¿Qué tengo que hacer? Yo acá tengo más 2 y menos 1. Cuando no me da 0, ¿yo qué tengo que hacer? Entrecruzar. El 2 viene abajo como subíndice, sin el signo, y el 1 viene debajo del calcio. Como el 1 en matemática ustedes saben muy bien que no se lo pone explícito, pero sabemos que está, no es necesario ponerlo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo tengo más 2 acá y este 2, tengo más 2, 2 por menos 1. Yo tengo que hacer más 2 por menos 1. A ver, tengo que hacer la resolución. Tengo más 2. 2 por menos 1, ¿cuánto me da? 2 por menos 1 me da menos 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. La suma de los números de oxidación siempre me debe dar 0. Puedo hacer 1 por más 2, 2. 2 por menos 1, menos 2. Más 2 y menos 2, 0. ¿Estamos? Bueno. Y la última regla de los números de oxidación me dice que si yo tengo un ion, ¿recuerdan cuándo eran iones? Yo iba a tener un ion cuando tenía átomos con carga, eran especies químicas con carga. Yo puedo tener calcio más 2, aluminio más 3. Más 2 era cuando se convertía en un catión. Esto significaba que perdía sus electrones del último nivel. El aluminio perdía sus electrones del último nivel. Y yo voy a tener el cloro con menos 1, que cuando yo tenía una especie química con carga negativa, significaba que yo tenía un anión y que este elemento había ganado un electrón para completar la regla del octeto. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos electrones ganó el cloro para convertirse en este ion, en un anión? Como tiene 7 electrones en su último nivel, ganó un electrón, que por eso yo pongo la carga de este ion menos 1. Significa que ganó menos 1. Entonces, la carga del ion siempre va a ser igual a el número de oxidación que figura en la tabla periódica. ¿Estamos? Bueno, ahora ustedes tienen que realizar los ejercicios que están en la actividad número 3. Tienen que asignarle los números de oxidación. Les voy a hacer un ejemplo y después ustedes van a tener que resolver y enviarme la actividad para el día 14. Bueno chicos, ustedes tienen que resolver lo que dice en la actividad número 3. Ahí tienen unos compuestos. Ustedes tienen que ponerle el número de oxidación que tiene cada uno. Bueno, ustedes pueden basarse por las 7 reglas de los números de oxidación o buscar los valores en la tabla que tenían de la clase anterior o en su tabla periódica. Acuérdense que en cada cuadrito está donde dice estado de oxidación o número de oxidación. O si no, detrás de la tabla, ustedes tienen todos los elementos ordenados alfabéticamente y tienen una columna que dice valencia. Allí tienen que buscar el elemento y qué valencia tiene. Bueno, el bario, yo me voy a guiar por las reglas de los números de oxidación, pero ustedes tienen las opciones, buscar en la tablita de los números de oxidación o en la tabla periódica. Yo me voy a guiar por las reglas de esta clase, que son 7. Yo voy a guiarme. El bario es un elemento que está en el grupo 2, aquí está el bario, es un metal alcalino térreo.
¿Qué me decía la regla de los números de oxidación? Que los metales alcalinos térreos tienen número de oxidación más 2. ¿Estamos? También la regla de los números de oxidación me decía que el hidrógeno cuando está unido a un metal siempre tiene número de oxidación menos 1. ¿Estamos? Otra de las reglas que yo tengo que verificar es que este compuesto, la suma de estos números de oxidación me tiene que dar 0. Yo tengo más 2 y hago 2 por menos 1 es igual a 0. Más 2, después tengo 2 por más 2 por menos 1, que es igual. Más 2, tengo más 2 por menos 1, menos 2. Más por menos, menos 2 y más 2 es igual a 0. ¿Estamos? Vamos al siguiente compuesto, que es el famoso agua, que es el solvente universal. ¿Estamos? El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Eso me lo dice la regla de los números de oxidación. Menos 2. También la regla de los números de oxidación me dice que el hidrógeno cuando está unido a un no metal, como el oxígeno es un no metal, es más 1. Y tengo que comprobar siempre que un compuesto tiene que tener la suma de sus números de oxidación debe dar 0. 2 por más 1, 2 por más 1, más menos 2. 2 por más 1 me da más 2. Más 2, más por menos, ¿cuánto es? Regla de signos, siempre la regla de signos, como en matemática. ¿Cuánto es más por menos? Es menos 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. ¿Estamos? El hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno cuando estaba unido a un no metal iba a ser más 1. Y el cloro cuando está unido al hidrógeno es menos 1. Más 1 y menos 1 es 0. ¿Estamos? Ahora, este se llama el ácido sulfúrico. Es un compuesto muy famoso y es uno de los que está presente en la lluvia ácida. Bueno, el hidrógeno, ¿qué sabíamos del hidrógeno según las reglas de los números de oxidación? Sabíamos que únicamente actúa con número de oxidación menos 1 cuando está junto a un metal. Pero tanto el azufre como el oxígeno son no metales. Entonces su número de oxidación va a ser más 1. ¿Qué sabíamos del oxígeno? Del oxígeno sabíamos que su número de oxidación es menos 2. Del oxígeno sabíamos que su número de oxidación es menos 2. Ahora tengo que buscar los números de oxidación del azufre. El azufre tiene 3 números de oxidación. ¿Cuáles son sus números de oxidación? El azufre tiene número de oxidación 2, 4 y 6. ¿Cómo sé yo qué número de oxidación tiene el azufre en este caso? Yo tengo que buscar entre el 2 o el 4 o el 6. Yo tengo que buscar un número que sumado a este me llegue a dar 8. ¿Por qué? ¿Qué sabíamos? Que la suma de los números de oxidación debe dar 0. Yo tengo 4 por 2 por menos 2 menos 8. ¿Estamos? Yo acá voy a hacer 2 por más 1, 2. Yo tengo que buscar un número de estos 3 que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Cuál es? Yo, si hago 2 por 2, va a ser 4, no es 8. Si hago 2 por 6, me va a dar
¿Cuánto me va a dar 2 por 6? 12, tampoco. Entonces, pero si hago 2 por 4, va a ser igual a 8. Y ahí voy a tener más 8 y menos 8 igual a 0. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación que tiene en este caso el azufre? Es más 4. ¿Estamos? Ahora el hierro tiene dos números de oxidación. El hierro tiene 2 y 3. ¿Cómo yo sé cuál es el número de oxidación en este caso? Fíjense, el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Yo hago 3 por menos 2, menos 6. Tengo que buscar entre estos dos números un número de oxidación que multiplicado por 2, un número que multiplicado por 2 me dé 6. ¿Cuál va a ser? El 2 por 2, 4, no me da 6. 2 por 3, 6. Entonces, el número de oxidación va a ser 3. 2 por más 3 es igual a más 6. Más 6 y menos 6 es igual a 0. ¿Estamos? Bueno, chicos, los invito a que hagan las actividades, finalicen este trabajo y lo envíen antes del 14. Para finalizar tienen una última actividad, que es la actividad número 4, en donde ustedes tienen que elegir 2 elementos de la tabla periódica y hacer en su carpeta, buscar esa investigación y buscar para qué se lo utiliza en nuestra vida cotidiana y para qué se lo utiliza en la vida cotidiana. Tienen que buscar 3 elementos, el origen y el uso en la vida cotidiana. Porque ustedes saben que los elementos de la tabla periódica tienen nombre de científico, nombre de ciudades o países donde han nacido los científicos, pero algunos tienen su nombre en latín. Y ahí en esta clase número 2, ustedes tienen el nombre en latín de algunos elementos. Hasta la próxima, espero que les haya gustado. Cualquier cosa que no entienden, estoy a su disposición.